Buenas noches. Saludo especial a la Escuela Superior de Teología y a mi tutor Ricardo Londoño, que me dan esta gran oportunidad de capacitarme en forma virtual y a distancia. Soy el estudiante Edison Álvarez Loaiza para el primer semestre de Teología. Vamos a ver a la luz de las Escrituras, las profecías mesiánicas en el libro de Isaías. Isaías, 800 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo utiliza dándole estos sueños, estas visiones referente al futuro. Como primer lugar, miramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice el profeta que vendría por medio de una virgen, una doncella, donde prácticamente lo define en el capítulo 7, en el versículo 14. Dice el significado de Dios con nosotros. Y viene lo que se llama de una dinastía, de una descendencia de hace aproximadamente 1000 años, por medio de la descendencia del rey David. Dios utiliza a María como doncella para traer a su hijo. Como segundo lugar, tenemos el nombre de Emmanuel, Jesús o Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Las características de su nombre, que era maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de paz, lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Como tercer lugar, tenemos la evangelización o la predicación de nuestro Señor Jesucristo en la parte de la Tierra Santa, específicamente en Galilea. Lo encontramos en Isaías capítulo 9 al versículo 12, donde Él se le manifiesta a su pueblo y predica la palabra del Dios Altísimo. En cuarto lugar, encontramos la unción de Cristo por medio del Espíritu Santo, los dones espirituales, donde Dios prácticamente muestra su plenitud por medio de su Hijo y le da poder, le da autoridad a Cristo. Lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1. Como quinto puesto tenemos actos de Cristo y cualidades. Encontramos la misericordia, encontramos la mansedumbre, donde Dios utiliza a su Hijo, dándole ese respaldo, ese agrado ante el mundo, donde le ofrece esa paz, acoger al mundo por medio de la misericordia y la mansedumbre. Lo encontramos en Isaías capítulo 42, versículo 1. En el sexto lugar tenemos la curación, las dolencias del espíritu de los hombres, donde Dios prácticamente inviste o da ese revestimiento por medio del Espíritu Santo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, allí cuando es bautizado en las aguas. Encontramos en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2,
y en Isaías 35, capítulo 35, versículo 5, donde Dios respalda a nuestro Señor Jesucristo haciendo sanidades, haciendo prácticamente la restauración de los cuerpos, toda dolencia, todo malestar y la restauración del espíritu por medio de la palabra. Como séptimo lugar, encontramos la base de la edificación del reino de los cielos, que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular. Cristo es el Sión, donde allí Él se manifiesta con poder grande en el monte santo de Israel, en el templo de Israel, donde da su palabra, da su mensaje. Lo encontramos en Isaías capítulo 28, versículo 16. Y da lo que se llama el nacimiento. Cristo es el nacimiento de la iglesia. Lo encontramos y lo respalda el Salmo 118, capítulo 118, versículo 22 al 23. Como octavo punto tenemos el conciliador. Es el manantial de bendición, es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, del mundo. Lo encontramos en Isaías capítulo 49, versículo 60, donde Dios, por medio de este ser maravilloso que puso en la tierra, le da la salvación, le da ese manantial, ese refrigerio para la humanidad, que lo tome, que le dé ese agrado de superación, ese agrado de prácticamente tener ese respaldo, que por medio de nuestro Señor Jesucristo se encuentra la redención del pecado. Como octavo punto tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a la redención del pecado del mundo y del pecado del pueblo de Israel. De acuerdo a la cultura de su pueblo, ellos hacían sacrificios vivos, donde sacrificaban corderos, palomas o bueyes por medio de la expiación, hacían la redención del pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace un solo sacrificio, que sería Él por medio de la cruz, para que prácticamente la cultura se aboliera, esa cultura del sacrificio terminara, y hubiera un solo motivo: que el pueblo de Israel acogiera a nuestro Señor Jesucristo y el mundo, para que cesaran los pecados, y por medio de nuestro Señor Jesucristo hubiera la libertad, la salvación y el perdón de toda mancha de impureza o de pecado. Dios lo afirma allí en su palabra por medio de del libro de Isaías capítulo 22 y el capítulo 23, donde respalda el Salmo 22, versículo 7 al 17, el versículo 18, el versículo 8 y el versículo 2. Allí nos muestra los padecimientos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él prácticamente sufrió, o lo que hizo el pueblo de Israel por medio de los romanos. Lo encontramos en Isaías capítulo 12. En el capítulo 12 encontramos donde el soldado romano
prácticamente con una lanza tocan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y encontramos el arrepentimiento del pueblo. Como noveno punto encontramos la resurrección del Mesías, la resurrección del Salvador, del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, 10, versículo 12. Lo respalda como paralelo el Salmo 16, capítulo 16, versículo 8 al 11, dándole esa remembranza, dándole que Dios es real, que Dios existe y que Dios da esa oportunidad de nuestro Señor Jesucristo para que todo el pueblo lo acoja, para que todo el pueblo de Israel y el mundo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea salvo y sea perdonado. Doy gracias a todos los que nos escuchan esta hora. Una bendición, una feliz noche. Amén.